Hola a todos, soy Rubén Ulloa y esto es Zombit. Hoy nos toca analizar la Panasonic GM1, una cámara de sistema micro 4 tercios, una EVIL de Panasonic que cuenta como puntos interesantes un tamaño muy compacto, así que permanece atento porque vamos al análisis de la mirrorless de Panasonic. Como suele ser habitual en todos nuestros análisis de gadget, vamos a empezar por el aspecto físico de esta Panasonic GM1, que sin duda es uno de los puntos más interesantes que tiene la cámara mirrorless de Panasonic. Contamos con una cámara que tiene un cuerpo extremadamente pequeño, el lado largo no llega ni a los 10 centímetros y por otro lado también cuenta con un peso muy reducido. El cuerpo, sin contar con el objetivo, tiene un peso aproximado de unos 200 gramos, sin duda uno de los mejores exponentes en términos de cámara compacta con lente intercambiable. Existen otras marcas como pueden ser Nikon o Pentax, pero en este caso contamos con un sensor LiveMOS de micro 4 tercios muy superior en tamaño a los que montan las otras dos marcas, por lo que supuestamente vamos a tener una gran calidad, que ya veremos después a la hora de hablar del rendimiento de esta GM1. Como puntos interesantes, además del tamaño pequeño, tenemos que hablar de unos buenos materiales. Lo cierto es que está fabricada con una aleación de magnesio, por eso es tan ligera. Y también el acabado exterior se hace bastante agradable, tanto el plástico, es un acabado de plástico y otro acabado metálico, dependiendo de la parte de la cámara. El acabado de plástico tiene dos toques diferentes, uno, la parte frontal, que intenta simular un poco un acabado en cuero, y en la parte trasera lo que es el típico acabado de plástico rugoso que utilizan muchísimas cámaras. Siguiendo con el aspecto físico, quizás el punto menos interesante o más negativo de toda la cámara puede ser la ergonomía. Estamos delante de una cámara muy pequeña, por lo que usarla se hace a veces un poco complicado. No estamos hablando ni de que sea ni muy incómoda ni muy difícil, pero sí que respecto a otras cámaras que tienen una empuñadura un poco más grande, sí que se hace bastante complicado. Estaba claro que reducir el tamaño tenía el punto bueno de poder moverla y por otro lado tenía el inconveniente de que iba a ser más complicado de poder usar. Otro de los apartados interesantes es el objetivo, de la calidad ya hablaremos después, pero sí que estamos delante de un objetivo muy pequeño, algo en lo que Panasonic ha trabajado mucho para conseguir un grupo de cuerpo y objetivo realmente muy pequeño y muy compacto. Siguiendo con el aspecto físico, ahora nos toca hablar del funcionamiento de la cámara. Siempre está muy relacionado el tema de diales, botones y toda esa serie de cosas, y lo cierto es que aquí sí que también encontramos otro pequeño pero dentro del diseño de esta cámara. Solo cuenta con un dial en la parte trasera, un pelín incómodo de usar, está en uno de los mejores sitios que podías colocarlo, pero sí que se hace incómodo. Y después, por otro lado, echamos de menos algún dial más. Lo que sí que se hace muy cómodo tanto es el botón de disparo como la rueda de selección, que contiene varios modos, de los cuales ya hablaremos, y sobre todo pues una serie de botones. Quizás llama mucho la atención que tenga un botón específico para vídeo, cuando no tiene otros botones, como puede ser un control directo de la exposición, algo bastante habitual para los fotógrafos que dan ese paso más respecto al aficionado estándar. Y sobre todo en el apartado del diseño, el funcionamiento, hay que llamar la atención una cosa: no tiene zapata para flash, tiene un flash incorporado, no es ni muchísimo menos un gran flash, sí que nos salvará de un apuro, pero se echa de menos esa zapata para conectar un flash externo. Además cuenta con un botón de función específico en la zona superior, un poco incómodo de usar, viene predefinido para el ISO, como no podía ser de otra manera, uno de los principales ajustes a la hora de cambiar en manual. Y después además tiene el dial para seleccionar el tipo de enfoque, ya sea enfoque simple, continuo o manual. Para hablar más específicamente del funcionamiento de la Panasonic, nos toca hablar de qué botones tiene y para qué nos sirven. Lo cierto es que arriba cuenta con tres funciones diferentes: el dial de selección de modo, de los que ya os hemos hablado, el botón de encendido y apagado, que también es el disparador, típico disparador, una pequeña presión enfoca y si pulsas más dispara, y otro botón doble, uno que es para seleccionar el tipo de enfoque, como ya hemos comentado, y el botón de función para el ISO. Después, a mayores, en la parte trasera tenemos el botón de grabación de vídeo, que creo que bueno, se podría haber cambiado, a lo mejor puesto arriba y poner ahí el de función, el botón de reproducir para ver las fotografías que hemos realizado, el dial que tiene el típico pad con las 4 direcciones, superior para modificar la exposición, a la derecha el balance de blancos, inferior tanto el tiempo como el tipo de ráfaga, y hacia la izquierda el tipo de enfoque, que cuenta con varios tipos de enfoque, 23 puntos, un punto, detección de rostro y alguna serie de opciones más.
El menú rápido, es un menú que nos permite seleccionar una serie de funciones muy básicas y muy rápidas, como puede ser el tamaño de la fotografía, el tipo de enfoque otra vez desde ahí, alguna serie de funciones que tampoco es que no se pueden seleccionar desde otro sitio, pero que nos lo ofrecen ahí pues muy rápido, modificar el tipo de vídeo y una serie de cosas más. El botón display, bastante habitual en muchas cámaras, que lo que permite es modificar la información que aparece en pantalla, y el botón menú set, que está en el medio de la rueda, que como siempre nos va al menú. El problema del funcionamiento que he encontrado más grave es el de enfoque, a pesar de que no hay muchos botones de opción y de función, perdón, y no hay muchas cosas más que podamos añadir. Lo peor que he visto es el tipo de enfoque con este objetivo, que no cuenta con anillo. El problema no es de la cámara, es del objetivo, ya que no cuenta con anillo de enfoque y tenemos que ir directamente a enfocar a la pantalla, algo que en algunos momentos nos será cómodo, pero que en otros no. Como punto bueno, cuenta con la función PIC, que nos marcará las siluetas, las marcará en azul o en otro color las siluetas de los objetos que estén enfocados, lo cual al final pues acaba ayudando bastante a la hora de realizar una fotografía con este tipo de enfoque que puede llegar a ser un poco confuso. Antes de meternos de lleno con el procesamiento de imagen y con la calidad de esta Panasonic GM1, vamos a hablar de su objetivo. Cuenta con un 12-32, 3.5, 5.6. Lo cierto es que es un objetivo que se hace para algunos usuarios un poco corto, no estamos hablando ni muchísimo menos de un objetivo con un gran rango. Lo cierto es que es un equivalente a un 24-64 milímetros, pero lo bueno es que aquí Panasonic ha buscado tener un objetivo que sea muy pequeño. En 12 milímetros tenemos una pequeña deformación, como suele ser habitual en estas lentes que tienen una gran apertura, pero por el otro lado el funcionamiento del dispositivo es más que aceptable. El punto bueno viene con estabilizador OIS dentro del propio objetivo, ya que la cámara, al ser un cuerpo tan pequeño y tan compacto, no cuenta con estabilizador interno, por lo que el objetivo nos dará esa falta que tiene la cámara dentro de su cuerpo, que por otro lado suele ser muy habitual dentro de la mayor parte de cámaras del sistema micro 4 tercios, por lo que a la hora de utilizar otro objetivo lo más probable es que no encontremos un objetivo con un sistema de estabilizador propio. Ahora sí que ya toca hablar del rendimiento de esta Panasonic GM1 y lo cierto es que estamos delante de un sensor LiveMOS micro 4 tercios con 16 megapíxeles de resolución y el procesador Venus Engine, muy utilizado por la marca japonesa en la mayor parte de sus cámaras, sobre todo la última hornada, el mismo tipo de procesador. Este procesador lo utilizan, por ejemplo, la Panasonic GX7 en una EVIL de gama media alta. Este sensor permite sensibilidades ISO desde 200 hasta 25.600, permite un ISO forzado por debajo de 200 y lo cierto es que tiene un rendimiento tanto en rango dinámico como en generación de ruido a ISOs altas más que aceptable. Está al nivel de algunas DSLR de gama de entrada, por decirlo de alguna manera, incluso a algunas tiene un nivel superior. El ISO se puede tratar bien hasta más o menos 800 ISO, hasta 1600 depende del tipo de captura y 3200 ya tendríamos que utilizar algún tipo de captura muy concreta donde, como muchos ya sabéis, los blancos predominan, donde se va a notar menos el ruido. A partir de ahí sí que ya estamos hablando de escenas muy específicas. Otro de los puntos buenos de este sensor es que permite un disparo de ráfaga de 5 fotogramas por segundo. Como suele ser habitual, después viene la limitación por parte de la tarjeta o del propio procesador a la hora de grabar en la tarjeta de la secuencia. Estamos hablando de que nos permite más o menos unas 6-8 fotografías si disparamos en RAW y en JPG a la vez, antes de que la foto se pare. Si disparamos solo en JPG incluso podemos llegar a cerca de las 50, pero ya sabemos, aquí en los disparos en ráfaga suele ser bastante habitual que exista ese tipo de limitación. La gran pregunta es cómo Panasonic consigue montar este tipo de sensor y este tipo de procesador en un cuerpo tan pequeño, y es que han eliminado parte del obturador mecánico, solo una parte, han dejado una cortinilla final para cortar la obturación, el resto del obturador es digital, como suele ser habitual en muchas cámaras de smartphones o de tecnología móvil en general, por lo que podríamos pensar que vamos a perder algo de calidad, pero no es para nada así. Tenemos una calidad muy buena, lo cierto es que está al nivel de otras cámaras EVIL, más o menos de un rango de precios quizás algo inferior, pero también hay que tener en cuenta el diseño con el que manejamos, con el diseño que tenemos entre manos, y estamos hablando de una cámara que tiene un rendimiento en líneas generales muy completo y unos modos de disparo interesantes, como suele ser habitual en las cámaras de este segmento,
como puede ser el ya famoso inteligente automático que monta la mayor parte de las cámaras, una serie de modos de escena y específicos para crear una serie de retoques creativos, también bastante típicos ya en este tipo de cámaras, relacionados con realizar fotografías a contraluz, con diferentes tipos de situaciones, hacer una foto de un paisaje, de cielo, tipos de atardeceres, bueno, una serie de funciones diferentes que tienen muchos fabricantes ya. Y después, pues las típicas, además de las escenas, los típicos fotos de efectos, pues nada, el típico efecto juguete, el efecto miniatura, efectos que juegan pues con diferentes parámetros de la fotografía. Además de eso, pues los ya típicos modos P, A, S, y como no, dos modos que tú puedes modificar, el C1 y el C2, y el modo manual. Tenemos dos modos manuales, el modo manual de vídeo y el modo manual de fotografía. El modo manual de vídeo, lo cierto es que está muy bien porque nos permite modificar prácticamente todos los parámetros, ISO, velocidad de obturación, apertura del diafragma. Realmente funciona muy bien, el vídeo tiene buena calidad. Os voy a dejar un enlace en la descripción a un vídeo que ha sido completamente grabado con la cámara. Es un videoanálisis, otro videoanálisis del canal, para que veáis la calidad que tiene. Lo cierto es que si te manejas sobre ISO 1000 más o menos, puedes no tener problemas de ruido. A partir de ahí sí que en alguna escena sí que pierde un poco de calidad, pero incluso en el vídeo hay escenas de ISO 1250 para que sepáis en qué rango se maneja. Es un vídeo que está grabado directamente en 1080 con 24 frames por segundo, que es un poco la calidad habitual dentro de estos vídeos, que buscan un formato más cinematográfico. La cámara también permite 1080 a 50, pero no total, sino entrelazado, y permite 720 a 50 frames por segundo, además de una serie de formatos más a mayores. Graban AV-CHD, como ya suele ser habitual en la mayor parte de estas cámaras. Y como podréis ver en el vídeo de ejemplo, la calidad es muy buena y en líneas generales el vídeo tiene una gran calidad. El problema, como siempre en este tipo de cámaras Evil, suele ser la empuñadura. Para grabar el vídeo a mano suele ser muy complicado, pero bueno, como suele ser también habitual en las DSLR, ¿no? Si quieres grabar un vídeo prácticamente tienes que ir al trípode y aquí no podía ser de otra manera. Cuando hablamos de las fotografías en manual, lo cierto es que la calidad de las fotografías es muy buena, tiene un buen tamaño, una buena resolución. La calidad de imagen no es excelente, pero sí que puede estar al nivel de otras gamas, de otras DSLR de iniciación, una cámara reflex habitual. El rango dinámico está un pelín por debajo a lo mejor de algunas otras marcas, pero no es para nada algo a lo que nos tengamos que preocupar. Y el color es bastante bueno, tiene una profundidad de color suficiente. Y bueno, el formato RAW guarda bastante información, por lo que siempre podremos editar a mayores un poquito esas imágenes si tenemos algún problema con el rango dinámico, con algún matiz del color, pero nada que no se pueda resolver con una serie de retoques y ajustes. Una de las cosas que me pregunté cuando me llegó la Panasonic GM1 era la autonomía que iba a tener. Sabía que era una cámara pequeña, pero me ha sorprendido por lo pequeña que es, y lo cierto es que una de las primeras dudas fue eso, ¿no? ¿Cuántas fotos me va a permitir hacer? Estamos delante de una batería que cuenta con 680 mAh, muy lejos de lo que pueden ser algunas cámaras reflex que pasan de las 1000. Y hay que tener en cuenta que aquí siempre vamos a disparar con la pantalla, ya que no tiene visor, ningún tipo de visor. Es una pantalla de 3 pulgadas que cuenta con más de 1 millón de píxeles de resolución. Se ve bastante bien, tiene bastante brillo para verse en el exterior, por lo que en el primer momento me asusté un poco. Dan aproximadamente unos 400 disparos de autonomía, siempre y cuando nos tratemos de hacer fotos. En el momento en el que pones efectos y el procesador de imagen tiene que funcionar un poquito más, baja, y sobre todo cuando hablamos de tema vídeo sí que se reduce mucho, unas cuantas tomas un poco largas y la batería se te habrá fundido. Hay que saber valorar la cámara, el tamaño, el peso y la batería que monta, que es suficiente para un usuario que se quiera pasar una jornada haciendo fotografías, pero para el que busca algo más, lo cierto es que sí que estamos delante de una cámara con una autonomía justa. Visto ya el diseño, la pantalla, el rendimiento de esta Panasonic GM1, hasta hemos hablado un poco de su autonomía, toca hablar de las conclusiones. Primero, como puntos positivos, hablar de un tamaño muy pequeño. Es una cámara muy ligera, la puedes llevar prácticamente en cualquier sitio, el bolsillo interior de una chaqueta, una esquina de una mochila, prácticamente la puedes llevar a cualquier lado. Prácticamente estas 2 semanas me he sentido muy cómodo con ella porque no te enteras, la he sacado mucho, la llevaba pues lo típico cuando llevas algo a probar,
pues es de las cosas de las cámaras más pequeñas que he tenido nunca, y lo cierto es que a pesar de ese tamaño la calidad es muy buena. Pero por contra la ergonomía es un punto negativo porque es muy pequeño. Lo cierto es que te acabas medio acostumbrando a coger una posición en la cámara, aunque a veces parezca un poco rara. Y por otro lado el tema de los diales, ¿no? Quizás el botón de vídeo específico se podría haber cambiado con el botón de función, y a lo mejor pues otro botón arriba, pues, o añadir otro botón para la exposición, que es algo muy habitual, que no se puede cambiar ni directamente. Con el modo P tienes que ir a la pantalla, que a veces algunos usuarios no estamos tan acostumbrados. Otro apartado negativo, la autonomía, no completamente negativa, pero lo cierto es que sí mejorable. Hasta aquí el análisis de la Panasonic GM1, muchas gracias por ver el vídeo, no olvidéis en darle a me gusta, suscribiros y hasta la próxima.